Buenas, bienvenidos y bienvenidas a nuestro podcast Educación Intercultural, un podcast sobre didáctica de la historia y diversidad cultural en Costa Rica. Soy Carolina. Yo soy Rebeca. Denis, Jeffrey, Gerald, Y Ramón por aquí. Para este episodio nos vamos a cuestionar algo que parece sencillo, pero que abre debates muy serios. Cuando enseñamos historia en las aulas costarricenses, ¿lo hacemos desde la inclusión o desde la exclusión? La pregunta es esencialmente relevante para los estudios sociales y la educación cívica, porque estas disciplinas no solo transmiten conocimientos sobre el pasado, sino que también contribuyen a formar identidades, valores democráticos y formas de convivencia ciudadana. La pregunta no es retórica. Imaginemos un aula de séptimo año donde asisten jóvenes de territorios indígenas, afrodescendientes, hijos e hijas de familias migrantes nicaragüenses. Desde los estudios sociales, esto plantea una pregunta fundamental. ¿Qué relatos históricos se legitiman como parte de la nación costarricense y cuáles permanecen invisibilizados? Esto nos incita a reflexionar sobre qué ciudadanía estamos formando cuando algunas experiencias culturales tienen mayor reconocimiento que otras. y eso tiene nombre, currículum monocular. Valencia, Sánchez y Huerta lo describen así. La escuela ha desarrollado históricamente sus prácticas pedagógicas enfocadas en aspectos eurocéntricos, que excluyen e inferiorizan a quienes pertenecen a culturas distintas a la dominante. Aunque ellos lo analizan en Colombia, la crítica resuena con nuestro contexto. es por eso que en este episodio vamos a trabajar diferentes temáticas, como por ejemplo qué dicen autores que trabajan el tema, cómo se ve desde la visión institucional y cómo la puesta en práctica en las aulas. Para esto vamos a contar con la participación de una funcionaria del Ministerio de Educación Pública y un docente que trabaja en el aula todos los días. Así que acompáñennos en los próximos minutos. Vamos a hablar de historia, de memoria, de identidad y de aulas costarricenses. Ahora bien, para iniciar con este episodio, tenemos la necesidad de sentar una base conceptual como punto de partida y, al mismo tiempo, que nos permite responder a una pregunta, que es, ¿qué entendemos por educación intercultural y por qué importa en la didáctica de la historia? Empecemos por la definición que da el MEP en sus lineamientos de educación intercultural del 2019. El MEP, que se basa en lo que establece la UNESCO, define la interculturalidad como la presencia e interacción equitativa de diversas culturas y la posibilidad de generar expresiones culturales compartidas, adquiridas por medio del diálogo y de una actitud de respeto mutuo. Esto quiere decir que no solo se pretende tolerar la diversidad y la diferencia, sino que eso mismo sea un aporte que enriquezca el proceso educativo como tal. Resulta necesario también distinguirlo de otros conceptos como la multiculturalidad, que es simplemente la coexistencia de varias culturas en un espacio, y la interculturalidad, que implica algo más, es decir, un diálogo más activo e interactivo de intercambio. Podemos tener un aula llena de diversidad, de diferencias, pero la enseñanza partirá de un plan que enseñará como si se compartieran las mismas historias de vida y las mismas características, es decir, pretendiendo que todos tuviéramos la misma identidad de origen. Esto lo podemos apreciar justamente con lo que ocurre en la enseñanza de las civilizaciones antiguas, ya que iniciamos con Grecia y Roma, lo cual no está mal, pero se incluye algo de las civilizaciones mesoamericanas, como si fuese un relleno histórico, cuando al día de hoy sabemos que no han sido estudiadas e investigadas en su totalidad. De hecho, en primaria se abordan los pueblos originarios del país, así como los aportes de la cultura china y afrodescendiente, pero es claro que no es lo mismo la enseñanza en primaria y en secundaria. Podemos hablar entonces de dos dimensiones que atraviesan tanto la construcción del conocimiento histórico como su enseñanza: la historia oficial y las memorias subalternas. Con la primera, Costa Rica construyó durante décadas y hasta un siglo casi una narrativa nacional centrada en el mestizaje hispanohablante, el pequeño agricultor y la herencia española. Esa narrativa se reproduce en las aulas y eso es violencia cultural, aunque nadie lo haga con mala intención. Castro Flores y Méndez Méndez documentan muy bien este recorrido en su artículo sobre Costa Rica multiétnica y pluricultural. Señalan que la diversidad cultural fue reconocida constitucionalmente apenas en 2015, cuando se reformó el artículo 1 de la Constitución para declarar a Costa Rica como nación democrática, libre, independiente, multiétnica y pluricultural.
Estamos hablando de un acontecimiento que ocurrió hace tan solo 10 años. Esto también nos da una perspectiva de cuánto tiempo nos tomó llegar a este reconocimiento. Pero los y las autoras también reconocen algo. En este caso, los avances normativos y administrativos no son sinónimo de cambios pedagógicos y de fácil aplicación, ya que ellos dejan en claro que tanto los decretos como leyes y otras normativas no siempre implican cambios en la educación. Queda aquí entonces pendiente también una formación docente adecuada y una disposición real a revertir las formas de violencia cultural, que en este caso perviven en los ambientes educativos, pero analizando por qué son formas de violencia sistemáticas, explicando y ejemplificando con los y las estudiantes la importancia de una interculturalidad real y palpable. Es aquí donde la didáctica de la historia adquiere una relevancia central dentro de los estudios sociales. Podemos decir que no es lo mismo transmitir o impartir los hechos del pasado bajo un esquema curricular que ha decidido la administración, que analizar con calma, de forma crítica y buscar soluciones a ese pasado que deja por fuera múltiples perspectivas. ¿Qué pueblos vivían en el territorio costarricense antes de la conquista? ¿Cuál fue la contribución afrodescendiente al desarrollo económico del país? ¿Quiénes son los bribris? ¿Quiénes son los cabecas, los malecu? Estas preguntas rara vez tienen una respuesta amplia y concreta, sino que parten de las enseñanzas básicas de lo visto en primaria. Tenemos entonces pueblos indígenas enteros en Costa Rica, pero de los que no conocemos ni su cultura ni sus modos de vida y asumimos que son un accesorio más de la historia costarricense. Hasta podemos decir que esto tiene una serie de consecuencias en el estudiantado, especialmente en la percepción de su identidad. El MEP retoma a Rodríguez para señalar que es precisamente necesario no solo tener el conocimiento como herramienta o como algo a consumir, sino que tenerlo como un medio de comunicación y conexión entre la historia de las personas estudiantes, así como su transición, permite ahondar aún más en discusiones sobre la identidad. Es decir, que conocer y transmitir la historia local en el currículum es elemental porque permite que el estudiantado tenga la capacidad y la posibilidad de entender quiénes son, cómo se les puede definir socialmente y cómo funciona la sociedad en la que viven. Cuando esa historia los deja fuera, el mensaje es implícito y devastador, lo cual como docentes debemos trabajar para prevenir. Con ese marco sobre la mesa, escucharemos la primera voz que nos hablará sobre este tema. Conversamos con una funcionaria del Ministerio de Educación Pública para conocer cómo ve la institución este tema. Por motivos de privacidad no vamos a revelar el nombre de la persona con quien tuvimos el placer de conversar, sin embargo podemos compartir brevemente lo que nos comentó. Nos explica que la educación intercultural en Costa Rica tiene como visión promover la formación de ciudadanos y ciudadanas plurales, respetuosos y promotores de los derechos humanos, capaces de transformar su contexto mediante el diálogo, el reconocimiento de la diversidad cultural. Nos señaló que el enfoque intercultural no es un añadido a los programas educativos, sino que debe permear el entorno pedagógico como un todo. Los métodos de enseñanza, los recursos didácticos, la formación docente y las interacciones dentro de la comunidad educativa. También mencionó que el Ministerio de Educación Pública dispone de herramientas concretas como contextualización curricular y la pertinencia cultural que busca a cada docente incorporar a la realidad histórica, social y cultural de su comunidad como parte del proceso de aprendizaje. Hemos podido escuchar desde la perspectiva institucional que existe una propuesta articulada, pero también surge algo que queremos profundizar: la distancia o la brecha entre la política y la práctica. Eso es exactamente lo que vamos a debatir ahora. Hay un debate que no podemos evadir. La educación intercultural que existe hoy en Costa Rica es una apuesta genuina por transformar la pedagogía o es más bien una interculturalidad decorativa, una que pone la máscara de la diversidad sin cambiar nada estructural. Justamente esa tensión la trabaja muy bien la autora Catherine Walsh, citada por Valencia Sánchez y Huerta. Walsh distingue tres enfoques de interculturalidad: el relacional, el funcional y el crítico. El enfoque funcional es el más común, ya que éste acepta la diversidad en la superficie, pero no cuestiona la estructura de poder que genera esta desigualdad. Es compatible con el sistema tal como está.
En el contexto costarricense, eso es posible verlo con claridad. Tenemos el Día de las Culturas en el calendario, tenemos un Departamento de Educación Intercultural, tenemos el artículo 1 reformado sobre la multiculturalidad y la plurietnia, pero el currículo de historia de séptimo año sigue arrancando con la civilización griega y romana, y la historia indígena y aportes afrocostarricenses ocupan un lugar marginal al punto de no tener suficiente información sobre ellos e inclusive hay sectores de la población que están excluidos del currículo. Y hay que ser precisos, no solo se trata de eliminar esos contenidos, sino que desde una perspectiva intercultural, el problema no es estudiar Grecia o Roma, sino asumir que esas experiencias representan el centro universal de la historia. Así que se trata más bien de analizar con qué lentes los enseñamos y qué está quedando afuera. Valencia, Sánchez y Huerta hacen un señalamiento que me parece muy importante. Dicen que en los currículos latinoamericanos, las personas africanas y afrodescendientes aparecen históricamente solo a partir del siglo XVI como consecuencia del proceso de esclavización. Toda la riqueza de los reinos de Aksum, Ghana, Mali queda invisibilizada y la visión que se enseña está completamente reducida y sesgada. Y tiene consecuencias muy concretas en el aula. La representación histórica influye directamente en la construcción de identidades y sentidos de pertenencia. Si una persona estudiante afrodescendiente solo ve a personas de su herencia cultural representadas como esclavizadas, ¿qué imagen construye de sí mismo? ¿Qué identidad le ofrece esa historia? Lo mismo aplica para un estudiante o una estudiante bribri que no ve su pueblo nombrado más que en una página del texto escolar. Por eso la pedagogía intercultural no puede solo limitarse a celebrar la diversidad una vez al año. Tiene que construir diálogo entre saberes y conectar el currículo con las experiencias reales del estudiantado. Esto es lo que el MEP llama contextualizar o contextualización curricular, que se define como una herramienta que integra, en este caso, la recopilación, sistematización e integración de los elementos y experiencias vivenciales de las personas que conforman una comunidad estudiantil que para incorporarlos como recursos didácticos. Cuando esto se logra, la historia de los abuelos y las abuelas de una persona estudiante KBK se convierte en una fuente para el aprendizaje histórico, por ejemplo. El problema aquí es que eso requiere mucho de parte de la persona docente. No es solo una cuestión de revisar contenidos. Se requiere que conozca la historia indígena de su región. Se requiere que conozca bien a sus estudiantes también, los aportes afrocostarricenses, la realidad de sus estudiantes, migrantes hoy día que han crecido con gran celeridad dentro del sistema educativo costarricense. Y ahora también es necesaria la alfabetización digital crítica para trabajar con estudiantes, porque ellos viven expuestos y expuestas todos los días a este bombardeo de discursos de odio, sobre todo en redes sociales. Para lograr todo esto, él o la docente necesita formación, tiempo y material. El problema y la pregunta al mismo tiempo es, ¿acaso los tiene? Principalmente en cívica, donde uno tiene que tener más cuidado. ¿Por qué? Porque yo no me puedo cerrar a que solamente voy a hablar de la gente que vive en San José o solo voy a hablar de la parte costarricense, ¿no? Es que tengo estudiantes que viven en otras realidades, ¿verdad? O sea, tienen un contexto diferente y no puedo partir del hecho de que ellos saben de lo que yo les estoy hablando. Entonces, cuando me siento a tomar esas decisiones, ¿verdad? Entonces digo, bueno, ok, a veces en el planeamiento yo pongo una estrategia general, pero sé que con la 10 6, que es donde hay más estudiantes nicaragüenses, voy a tener que abordar eso de otra manera, ¿verdad? O sea, voy a tener que tratar de preguntarles que cómo ha sido su experiencia en su país, ¿verdad? O si conocen alguna con ejemplos, ¿verdad? Ujú. Del tema que estamos tratando. Em, Porque, digamos, es imposible como que usted tome en cuenta todas las aristas, pero usted tal vez toma en cuenta aquellos grupos que son como más representativos. Cuando uno habla, por ejemplo, de la abolición del ejército, de los derechos en Costa Rica, ¿verdad? Ese tipo de cosas siempre para mí es enriquecedor poder también escuchar la perspectiva de otros alumnos, ¿verdad? Hace un tiempo me tuve un estudiante venezolano, entonces él nos contaba, ¿verdad? Como de su familia se tuvo que ir para Costa Rica, que no es tan fácil, ¿verdad? Entonces abordamos el tema de migración, de derechos humanos, ¿verdad? De que por qué las personas buscan mejores condiciones de vida en otros lugares, ¿verdad?
que no es bonito ser migrante, ¿verdad? Todo ese tipo de cosas uno las puede abordar, pero creo que muchas veces las estrategias uno las toma en el aula. Lo que acabamos de escuchar nos pone de frente a la realidad cotidiana. Hay una brecha entre el discurso de la política y la experiencia de la persona docente en el aula. Y esa brecha no se puede cargar solo en la responsabilidad de la persona docente. No es una cuestión de que el docente no quiere o no tiene la voluntad. Es más bien una culpa sistemática, es decir, es compartida. Hay una situación tanto administrativa como en los centros educativos. Castro Flores y Méndez Méndez lo plantean así: el Ministerio de Educación Pública debe asumir el protagonismo que le corresponde en la transformación e interculturalidad de las prácticas educativas que demanda nuestra condición multiétnica y pluricultural. Es urgente revisar los planes de estudio y los libros de texto. Esa es una cita que me parece muy importante debatir aquí porque plantea una responsabilidad que va mucho más allá del aula individual. Y también tiene implicaciones directas para la educación cívica. Si la ciudadanía democrática implica reconocer la dignidad y los derechos de todas las personas, entonces la enseñanza de la historia debe contribuir a comprender la diversidad cultural actual como un componente constitutivo de la sociedad costarricense. No se trata únicamente de conocer el pasado, sino de aprender a convivir en una sociedad diversa. Hemos hablado del problema y el marco teórico. Quiero que seamos más concretos en este caso. ¿Dónde está Costa Rica hoy en esta materia? Para contextualizarlo, Costa Rica tiene 24 territorios indígenas oficiales donde viven 8 pueblos distintos, es decir, 8 etnias. Los Bribri, los Cabecar, los Brunca, los Nove Buglé, los Malecu, los Chorotegar, los Huetari y los Teribe, o Terra. Tiene una población afrodescendiente bastante significativa también a nivel de país. Historia, ¿verdad? Yo le puedo señalar un montón de falencias que tiene, de las que yo realmente a veces agarro, lo doblo, lo guardo y trato de enfocarme en lo que yo considero que puede ser significativo para mis estudiantes. Pero sin embargo, por ejemplo, en 10.º año y 11.º año yo tengo que apegarme a ese currículo lo más que pueda porque ellos tienen que aplicar pruebas estandarizadas. Ujú, ¿Verdad? Entonces ahí hay una limitante, un obstáculo para que yo pueda trabajar temas a mayor profundidad. Em, y muchos de los grupos sociales están invisibilizados en el programa. ujú. Por ejemplo, grupos indígenas en estudios sociales, se ve cuáles son los grupos indígenas, pero el abordaje que se da realmente no es amplio. Em, Material existe, la universidad tiene materiales muy interesantes, estudios, ¿verdad? Investigaciones, materiales que están traducidos a lenguas indígenas, o sea, recursos que uno puede aprovechar en el aula hay, porque gracias a Dios ahora estamos en una época en la que usted tiene acceso a demasiada información, más bien, pero el tiempo que nos brindan para ver los temas, porque el currículum es sumamente grande, em, y que muchas veces estos grupos sociales están invisibilizados porque un indicador que diga, como algo así como, ay, analizar la realidad en educación, acceso a la salud, no, 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 o sea, es que eso es el último punto y es muy pequeño. Diferente sería ver, no, no que hablan Cabecar, no que viven en tal lado, no, ¿cuál es la situación actual? Enfoquémonos en esto. Y tenemos una de las proporciones más altas de población migrante en Centroamérica, como ya lo habíamos mencionado, principalmente nicaragüense. Todo eso está reflejado en las aulas, todo esto se vive en las aulas. Es la realidad no solo demográfica, sino la realidad educativa de nuestro país. Pero también hay una tensión que los propios lineamientos reconocen. La educación intercultural no puede ser un simple añadido a los programas educativos. Debe abarcar el entorno pedagógico como un todo, incluyendo los métodos de enseñanza, los recursos didácticos y las interacciones en la comunidad educativa. ¿Cómo se garantiza eso en todas las aulas, no solo en las de los docentes especialmente comprometidos? Y en este caso hay un punto que me parece fundamental, ya que, bueno, como todos lo sabemos, el currículum oculto. En este caso, Castro Flores y Méndez lo mencionan al final de su artículo, ya que el artículo oculto es todo lo que se aprende en la escuela sin que esté escrito en ningún programa. El lenguaje que usa el docente, los ejemplos que escoge, los materiales que tiene en el aula, cómo reacciona cuando un estudiante llega con un acento diferente o una práctica distinta, ese currículo puede estar cargado de mensajes excluyentes, aunque el programa oficial diga lo contrario. Eso conecta directamente con la formación docente inicial.
¿Qué reciben quienes se forman como profesores de estudios sociales en las universidades costarricenses? ¿Cuánto ocupa la historia indígena del país? ¿La historia afrocostarricense, las epistemologías no occidentales en estos programas? Esa es una pregunta importante, tanto para los docentes futuros como para los que están actualmente en ejercicio. Una voz desde el frente. Escucharla nos recuerda que el cambio tiene que ser a la vez estructural y cotidiano, no algo de impacto, no algo enseguida, algo gradual. Y cerremos esta sección con la segunda participación, quien nos habla sobre los desafíos que identifica. Nuevamente, y respetando la privacidad, compartimos lo que nos comentó en esta segunda parte de la conversación. Nos habló sobre los retos que identifica de cara al futuro, la necesidad de fortalecer la formación docente en interculturalidad, de revisar los libros de texto y materiales didácticos para que estos reflejen la diversidad étnica del país y de garantizar que la educación intercultural no sea solo una política escrita en papel, sino que sea una práctica cotidiana en todas las aulas. También subrayó la importancia de visibilizar los aportes de la población afrodescendiente, indígena y migrante en la construcción de la nación costarricense, esto como parte del compromiso del MEP con una sociedad libre de discriminación racial. Bueno, ya después de todo lo que hemos venido hablando y conversando, ¿verdad? Creo que toca un tema que es importante en el contexto en el que estamos, ya que no solo debemos quedarnos con decir que eso está mal o que hay vacíos, sino más bien pensar qué podríamos hacer. Entonces surge otra pregunta. ¿Qué podríamos nosotros y nosotras para que la enseñanza de la historia en Costa Rica sea más intercultural de verdad? Yo diría que lo primero tiene que empezar desde la formación docente. Es decir, si una persona va a enseñar estudios sociales, debería conocer mucho mejor la historia indígena costarricense, la afrodescendiente y también la de las migraciones, pero no como temas extra u opcionales, sino como parte importante de la carrera, porque si uno no conoce estas historias, después en el aula termina repitiendo lo mismo de siempre. Sí, y también pasa que a veces el programa dice una cosa, pero en la práctica cuesta aplicarlo, porque ya uno pensaría en algo más didáctico, que cada tema de historia se conecte con el lugar donde se está enseñando. Por ejemplo, preguntarse cómo se vivió en esta comunidad, qué personas o grupos de aquí podrían contar otra versión, qué memorias hay en la zona. Eso ayudaría a que la historia no se sienta tan lejana, sino más cercana a la realidad del estudiantado. Exactamente, y ahí entra algo que a mí me parece muy útil para el aula y es trabajar con la memoria de la comunidad, que muchas veces es dejada de lado como si no aportara y si no tuviera influencia en la vida de los estudiantes. Desde la didáctica de la historia, las memorias locales constituyen fuentes históricas que permiten relacionar los procesos nacionales con las experiencias concretas de personas y grupos que habitan un territorio. Por ejemplo, se puede llevar al grupo a observar monumentos, parques, nombres de calles, lugares importantes y hacer preguntas. ¿Quiénes aparecen representados? ¿A quiénes se les reconoce? ¿Quiénes no están? ¿Por qué no están? ¿Cuál es el objetivo de que no están o no estén? Y también se podrían usar relatos de personas mayores de la comunidad que de alguna forma sirvan de enlace con esa historia que ha sido dejada de lado sistemáticamente. Y eso permitiría que los y las estudiantes vean que la historia no está solo en el libro, que no es estática, que no es memorización, sino que los atraviesa. También están en el lugar donde viven. Yo también agregaría que esto no puede depender solo de que un profe quiera hacerlo. El MEP debería revisar mejor los libros de texto y los materiales que se usan en estudios sociales, porque muchas veces hay silencios, estereotipos o se habla de ciertos grupos de manera muy superficial. También sería bueno crear materiales por región, porque no es lo mismo enseñar historia en Limón, en Talamanca, en Guanacaste o en el Valle Central. Y cada lugar tiene historias, comunidades y procesos distintos que deberían aparecer más en las clases. Sí, y eso se relaciona con lo que vimos en el trabajo de Valencia Sánchez y Huerta sobre la importancia de visibilizar historia que casi no se cuenta. En Costa Rica podríamos hacer con muchos temas. La conquista vista desde los pueblos indígenas, las luchas bribri, cabecar por la tierra o el papel de la población afrodescendiente en el ferrocarril al Caribe y la economía nacional. La idea no sería mencionarlo como un dato curioso, sino darle lugar real dentro de la historia de nuestro país. Entonces, en resumen, las propuestas pueden sonar un poco grandes, pero tienen sentido. No estamos inventando algo de cero.
porque Costa Rica ya se reconoce como un país multiétnico y pluricultural. El punto es que esto también se vea en las clases de historia, no solo en el discurso, que el aula refleje mejor la diversidad del país y que la historia se enseñe de una forma más crítica, más cercana y más honesta. Llegamos al final de lo que llamamos historia sin borrar. En este caso logramos abarcar varios temas, desde los marcos conceptuales hasta las propuestas concretas, tomando en cuenta la voz institucional y la voz del aula. De parte del grupo queremos agradecer a las dos personas que nos acompañaron con sus voces y con sus experiencias, gracias a la funcionaria y el docente que se encuentra en ejercicio que compartió su realidad cotidiana. Sus perspectivas enriquecieron este episodio de manera fundamental. Y a ustedes, gracias por escucharnos. Si este podcast les generó preguntas, conversaciones o incomodidades, es exactamente el efecto que estábamos buscando. También recuerden que la historia que enseñamos dice mucho de quienes decidimos ser como sociedad, y esa decisión también se toma en el aula. Hasta el próximo episodio.